Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de Quinielas y Apuestas Migui, una nueva jornada de Quinielas, en esta ocasión la jornada número 5 y el boleto estará compuesto por partidos de la Liga Santander y la Liga Smartbank. Esta semana tenemos que tener en cuenta que los partidos del Sevilla-Barcelona y Villarreal a la vez se van a suspender y según lo que comenta LAE, estos partidos se realizarán mediante sorteo según los porcentajes jugados. La fecha límite del sellado será el sábado. En esta ocasión realizaré una combinación de 5 triples, 7 dobles reducidos al 13, condicionados mediante columnas base, que será la jugada que jugaré en mi peña y que llevo jugando desde el comienzo de esta temporada. Recuerda que puedes jugar en mi peña desde 1,50 € sin comisiones. Te dejo el enlace a la misma en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con la jornada número 5 de la quiniela. Primer encuentro, Getafe-Elche. Duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Getafe, que está en 19ª posición, y por el otro tenemos al Elche, que está en 15ª. El Getafe en sus 3 últimos encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas, mientras que el Elche en sus 3 últimos encuentros disputados ha conseguido 1 derrota y 2 empates. El último encuentro del Getafe fue una derrota 2-1 ante el Barcelona y el último encuentro del Elche fue un empate a 1 ante el Sevilla. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Cádiz-Real Sociedad. Duelo entre un equipo de la parte media-baja de la tabla, el Cádiz, que está en 12ª posición, contra uno de la parte alta, la Real Sociedad, que está en 7ª. El Cádiz, en sus 3 últimos encuentros disputados, ha conseguido 1 derrota y 2 empates. Su último encuentro fue una derrota 2-3 ante los Osasuna. Por el otro lado tenemos a la Real Sociedad, que en sus 3 últimos encuentros disputados ha conseguido 1 derrota y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 1-0 ante el Levante. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia la X. Siguiente encuentro, Granada-Betis. Duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Granada, que está en 17ª posición, y por el otro tenemos al Betis, que está en 14ª. El Granada en sus 3 últimos encuentros disputados ha conseguido 1 derrota y 2 empates. Su último encuentro fue una derrota 4-0 ante el Rayo. Por el otro lado, el Betis en sus 3 últimos encuentros disputados también ha conseguido 1 derrota y 2 empates, y su último encuentro fue también una derrota 1-0 ante el Real Madrid. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Español-Atlético de Madrid. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Español, que está en 16ª posición, contra uno de la parte alta de la misma, el Atlético de Madrid, que está en 5ª. El Español en sus 3 encuentros disputados ha conseguido 1 derrota y 2 empates, y su último encuentro disputado fue una derrota 1-0 ante el Mallorca. Por su lado, el Atlético de Madrid, sus 3 últimos encuentros disputados han sido un empate y 2 victorias, y su último encuentro fue un empate a 2 ante el Villarreal. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Osasuna-Valencia. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Osasuna, que está en 8ª posición, y por el otro tenemos al Valencia, que está en 2ª. El Osasuna en sus encuentros disputados lleva 2 empates y 1 victoria, y su último encuentro disputado fue una victoria 2-3 ante el Cádiz. Por su parte, el Valencia lleva 1 empate y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 3-0 ante el Alavés. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Real Madrid-Celta.
Duelo entre un equipo de la parte alta de la tabla, el Real Madrid, que está primero, contra un equipo de la parte baja, el Celta, que está en 18ª posición. El Madrid ha conseguido un empate y 2 victorias y su último encuentro disputado fue una victoria 1-0 ante el Betis. Por su parte, el Celta ha conseguido 2 derrotas y un empate, y su último encuentro fue una derrota 0-1 ante el Athletic de Bilbao. Este encuentro será el primero de los fijos de mi combinada y será un 1 fijo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Sevilla-Barcelona. Duelo en la parte alta de la tabla, por un lado tenemos al Sevilla que está en segunda posición y por el otro tenemos al Barcelona que está en cuarta. El Sevilla en sus 3 encuentros disputados lleva un empate y 2 victorias y su último encuentro fue un empate a 1 ante el Elche. Por su parte, el Barcelona, al igual que el Sevilla, en sus encuentros disputados lleva un empate y 2 victorias y su último encuentro fue una victoria 2-1 ante el Getafe. Este encuentro se ha suspendido y el resultado se realizará mediante sorteo. Los porcentajes están más o menos a un 30% cada uno de los partidos. Yo jugaré un triple que luego condicionaré hacia el X2. Siguiente encuentro, Villarreal-Alavés. Duelo entre un equipo de la parte media de la tabla, el Villarreal, que está en 11ª posición, contra uno de la parte baja, el Alavés, que está en 20ª. El Villarreal, sus 3 encuentros disputados, ha conseguido 3 empates y su último encuentro fue un empate a 2 ante el Atlético de Madrid. Por su parte, el Alavés, sus 3 encuentros disputados han sido 3 derrotas y su último encuentro fue un 3-0 ante el Valencia. Este encuentro, al igual que el del Barcelona, se ha suspendido y el resultado de este encuentro se realizará mediante sorteo. En un principio los porcentajes están un 70% al Villarreal. Yo en este caso voy a jugar un 1 fijo. Recuerda que si tienes menos presupuesto te puede interesar ver el vídeo donde realizo 2 jugadas baratas para esta misma jornada basándonos en este mismo pronóstico. Te dejo el enlace a ese vídeo en una pestaña en la parte superior derecha. Siguiente encuentro, Fuenlabrada-Zaragoza. Duelo en la parte baja media de la tabla. Por un lado tenemos al Fuenlabrada que está en 10ª posición y por el otro tenemos al Zaragoza que está en 17ª. El Fuenlabrada en sus 4 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria y su último encuentro fue un empate a 1 ante el Lugo. Por el otro lado tenemos al Zaragoza que en sus 4 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y una victoria y su último encuentro disputado fue una victoria 1-2 ante Alcorcón. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Las Palmas-Ibiza. Duelo entre un equipo que está en la parte media de la tabla, Las Palmas, que está en 13ª posición, contra uno de la parte alta, el Ibiza, que está en 8ª. Las Palmas, en sus 4 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria. Y su último encuentro fue una derrota 4-2 ante el Mirandés. Por su parte, el Ibiza, en sus 4 encuentros disputados, ha conseguido 3 empates y una victoria. Y su último encuentro fue un empate a 1 ante la Amorebieta. Este encuentro lo voy a jugar a un doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Málaga-Girona. Duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Málaga que está en 14ª posición y por el otro tenemos al Girona que está en 16ª. El Málaga en sus 4 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria. Su último encuentro fue una derrota 2-0 ante el Almería. Por su parte, el Girona en sus 4 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y una victoria. Y el último encuentro disputado fue una derrota 1-2 ante el Sporting. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Oviedo-Cartagena.
Duelo en la parte media de la tabla. Por un lado tenemos al Oviedo, que está en 11ª posición, y por el otro tenemos al Cartagena, que está en 9ª. El Oviedo en sus 4 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue una victoria 1-2 ante el Huesca. Por su parte, el Cartagena en sus últimos 4 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y 2 victorias, y su último encuentro fue una victoria 1-0 ante la Real Sociedad B. Este encuentro lo voy a jugar también a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Ponferradina-Almería. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos a la Ponferradina, que está en 3ª posición, y por el otro tenemos a la Almería, que está en 2ª posición. Creo que es el duelo más destacado de esta jornada en la Liga Smartbank. La Ponferradina en sus encuentros disputados lleva una derrota y 3 victorias, y su último encuentro fue una derrota 2-0 ante el Tenerife. Por su parte, la Almería, al igual que la Ponferradina, sus encuentros disputados han sido una derrota y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 2-0 ante el Málaga. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Real Sociedad B, Eibar. Duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos a la Real Sociedad, que está en 12ª posición, y por el otro tenemos al Eibar, que está en 17ª. La Real Sociedad en sus encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 1-0 ante el Cartagena. Por su parte, el Eibar en sus encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y una victoria, y su último encuentro fue un empate a 1 ante el Leganés. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Athletic de Bilbao-Mallorca. Es el pleno al 15. El Athletic de Bilbao en sus 3 encuentros disputados ha conseguido 2 empates y una victoria, mientras que por su parte el Mallorca en sus 3 encuentros disputados ha conseguido un empate y 2 victorias. En este caso vamos a jugar los siguientes porcentajes. Vamos a jugar un 25% al 2-1, un 25% al 2-0, un 25% al 1-1 y un 25% al 1-0. Ya tenemos nuestro pronóstico. El siguiente paso que vamos a realizar será condicionar nuestra jugada mediante las siguientes columnas base. En la primera cogeremos 3 de los triples, los jugaremos a dobles y pediremos en esa columna 0 o 3 aciertos. Y jugaremos también las otras 2 siguientes columnas. Ya tenemos nuestro pronóstico, ya hemos condicionado nuestra jugada mediante columnas base. El siguiente paso sería reducir nuestra jugada y en este caso la vamos a reducir al 13. Calculamos y se nos quedaría en 46 apuestas, que son 34,50 €. Eso ha sido todo. Comparte el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Mucha suerte y hasta el próximo vídeo.